¿Qué pasó? Lo escucho. ¿Ya está? Ok, perfecto. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar de nuevo la presentación. Tuvimos ahí unos problemas de audio con mi computadora y en el enlace, pero pues vamos a iniciar con el manejo perioperatorio del paciente portador de dispositivos cardíacos implantables sometidos a cirugía no cardíaca. Es portador, discúlpenme. Bueno, ¿qué es un dispositivo de estimulación cardíaca? Existen varios dispositivos de estimulación cardíaca. El más básico, el que más se conoce a nivel mundial, es el marcapasos, pero tenemos que tener en cuenta que ya la tecnología ha avanzado y las nuevas terapias de manejo para falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, es el resincronizador cardíaco, o para esos pacientes que tienen alguna canalopatía o que tienen ya una cardiopatía isquémica avanzada y que tienen taquicardias ventriculares, se manejan mucho los desfibriladores automáticos implantables, que los conocen como DAI aquí en México. En inglés los van a encontrar más frecuentemente como ICD, el resincronizador cardíaco, como CRT, y hay combinaciones. Se pueden llegar a tener un resincronizador cardíaco con un desfibrilador, que es el que tienen del lado izquierdo, y es el CRT-D, y es un dispositivo bastante avanzado, un poquito más grande que un marcapasos, que tiene 3 cables. Fíjense cómo de este lado tiene una bobina, que es donde se inician las descargas, y tiene un cable más pequeño que va hacia el seno coronario, con el fin de mejorar a ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Cuál es la función de todos los dispositivos del ritmo cardíaco? La función, y se fijan, es una diapositiva no con mucha información, y es para que se la aprendan. Todos los dispositivos, su función básica es de detectar y de estimular. Todos los dispositivos, los desincronizadores cardíacos y los desfibriladores tienen esa capacidad de marcapasos también, y para lograr una estimulación adecuada. Fíjense, en un paciente, y nos pasa mucho a nosotros, que nos hacen interconsultas porque creen que el marcapasos no está funcionando, porque no se ve un complejo del QRS ancho, ¿no? Eso es porque es normal, el marcapasos detecta una actividad intrínseca del paciente, y eso hace que el paciente, el marcapasos se inhiba adecuadamente y no tenga que estimularlo. Vamos a ver, hay unos ejemplos adelante. Y la otra, que es muy importante, y es a la que todo el mundo espera que haga, por eso pones un dispositivo de estos, es de que estimule. Fíjense en el trazo cómo estimula de este lado. Tiene una espiga, aquí hay un QRS ancho y la onda T, hay otra espiga, un QRS ancho y la onda T, y fíjense cómo aquí hay espigas del marcapasos, desfibrilador, resincronizador, que no hay un QRS asociado a esa espiga. Eso es algo que está disfuncionando ese marcapasos. Ahí debería existir una estimulación miocárdica. ¿Qué tipos de marcapasos van a encontrar? Los más comunes son, los que más van a encontrar son los de estimulación de doble cámara, pero hay un de estimulación de una sola cámara. Esto es ya AAI. Fíjense cómo es un dispositivo, solo hay un cable, y este cable está sobre la aurícula derecha y se implanta ya sea en la orejuela o en alguna otra estructura de la aurícula derecha. Y fíjense cómo funciona. A es de aurícula, atrial en inglés, P de pacing en inglés, estimulación en español, y estimula antes de la onda P, tiene una espiga larga y está estimulando esa aurícula que por algo el nodo sinusal dejó de funcionar. Fíjense cómo después
se inhibe el marcapasos y está detectando, ese es de sensing en inglés, detectar es en español la palabra correcta, está detectando actividad auricular normal, entonces el marcapasos se inhibe. Es una respuesta completamente normal de los marcapasos y es a lo que hay que esperarse. Los marcapasos BBI, que son un poquito más frecuentes y son pacientes, es una indicación, o ya solo tienen una indicación, que son esos pacientes que tienen fibrilación auricular asociada. Y esa fibrilación auricular tiene un bloqueo AB añadido y por eso necesitamos soporte de estimulación cardíaca y ese es un marcapasos BBI. Ahorita vamos a aprender más o menos qué son cada una de las letras. Fíjense, en el canal de marcas nosotros lo llamamos así a esta parte, que es con lo que nosotros vemos con una computadora especial que se llama interrogadora, nosotros la llamamos así, y tiene una espiga aquí antes del QRS, se ve un QRS ancho con una onda T, y después entra el paciente, entra un latido sinusal intrínseco, un latido que pasa hacia el ventrículo, y detecta lo mismo, la onda V, la letra V es de ventricular, la letra P es de pacing, de estimulación, la letra V otra vez de ventricular y la S es de sensing, de detección, lo mismo que en el ejemplo pasado. Y fíjense cómo se detectó eso, el marcapasos BBI, y se inhibió, ¿no? Y al no encontrar otra estimulación propia, del mismo tejido de conducción hacia el ventrículo, el marcapasos tiene que hacer el soporte y manda su espiga y genera esa estimulación miocárdica, esa contracción miocárdica. ¿Y cómo llega ese cable hacia la punta del ventrículo derecho? Normalmente se pone ahí o en el septum medio. La estimulación doble cámara es lo que ustedes van a ver más frecuente ahora, os espero, y es lo más fisiológico, lo que se debe de intentar poner. ¿Por qué? Porque permite la sincronía B y eso es un marcapasos que todo el mundo o la gente conoce como un DDD. Fíjense cómo tenemos un cable que va hacia la aurícula derecha y tenemos otro cable que va al ventrículo derecho. Eso va a tener por ejemplo, en este trazo, en el trazo de Márquez, tenemos una onda A y una P, y una V y una P, ¿no? De atrial pacing, ventricular pacing, es lo mismo que habíamos comentado hace ratito, pero en este permite ver cómo estimula la aurícula y luego estimula el ventrículo, permitiendo la sincronía AB, que eso es lo más fisiológico que debe haber y lo que debe ser y debe ya ponerse todos los marcapasos con una doble cámara, a excepción de la indicación que ya habíamos comentado. El código NASPE fue hecho por la Sociedad Americana del Ritmo Cardíaco y es para poder identificar cómo está funcionando un marcapasos, ¿ok? Un marcapasos tiene una función, ahí tenían 3 letras, que son estas 3 que vamos a ver. Hay una cuarta que es muy importante y que vamos a ahondar mucho, y una quinta que casi ya no se usa o no se usa mucho, mejor dicho, ahí es para una estimulación multisitio o es para más los resincronizadores. Fíjense cómo la primera letra va hacia la cámara estimulada, A o V de atrio o aurícula o del ventrículo, o puede estimular en cualquiera de ambas, esa es la D. La segunda letra es la cámara detectada. ¿Dónde detecta? ¿Dónde es donde detecta? Realmente puede ser una O, igual que en la previa, puede ser una A, una V, una D, que puede ser en ambas cámaras. Después de la detección, la tercera letra es ¿qué va a hacer? La T es de estimular, de trigger, dónde estimula. Eso es más para los resincronizadores, casi no se usa tanto en los marcapasos y lo van a encontrar con la onda T, la onda I. La I es la que más se va a encontrar porque si encuentro un ventrículo,
me inhibo y no contraigo yo o no mando mi estímulo desde el marcapasos a ese miocardio. Y la onda D, que puede o estimular o puede inhibirse. La cuarta letra es la letra R. La R es de modulación de la frecuencia cardíaca. Lo vamos a ver más adelante, pero es la actividad física. Si el marcapasos detecta por alguna de las formas que puede llegar a detectar que está aumentando la actividad física de alguien, aumenta la frecuencia cardíaca. Eso lo van a ver más o más activado en pacientes que tienen disfunción del nodo sinusal, en un marcapasos AAI, o en un paciente que tiene FA y tiene un marcapasos BBI. Por favor, que los vean, que estén en BDI-R. La quinta letra, repito, es un poquito, cae en desuso más que en los resincronizadores, y eso no vamos a ahondar en esta plática. Ya entrando bien a la charla, la introducción, vamos a ver de los dispositivos electrónicos implantables. Esta guía, la guía de la canadiense, que es donde está más basada esta charla, habla de otros dispositivos, también los estimuladores, no sé si los conozcan o han visto, que son los estimuladores para Parkinson, que son en el encéfalo, son otros tipos de dispositivos. Los ahonda un poco la guía, yo no lo voy a especificar. Aquí vamos a estar hablando de los dispositivos del ritmo cardíaco. ¿Cuál es su manejo perioperatorio y qué otras interacciones tienen, ya sea con resonancia, radioterapia? Les vuelvo a poner un resincronizador con desfibrilador, y acuérdense que estos ya tienen integrado la función de marcapasos. Tienen en medio, tienen un marcapasos, un DDD, un doble cámara, y tienen un pequeño dispositivo que es de Medtronic, que es el Reveal, y este no es un dispositivo que llegue a estimular, solo detecta el ritmo intrínseco del paciente. Estos en México no hay muchos, pero pueden llegarlos a encontrar en pacientes que se le está buscando alguna arritmia, por lo que ha tenido alguna sintomatología. Hay que planear, hay que ver qué es lo que vamos a hacer antes de un procedimiento para minimizar el riesgo de interferencia electromagnética, que ese es lo que tenemos que minimizar. Hay que identificar qué dispositivo del ritmo cardíaco tenemos. Ya vieron todos los tipos que hay, y hay que saber qué complicaciones podemos tener ante uno de ellos. ¿Qué seguimiento tiene? ¿Quién lo está viendo a ese dispositivo, a ese paciente? ¿Y cuándo fue la última vez que lo revisaron? A los pacientes normalmente los vemos nosotros ahí en la unidad de arritmias, los vemos una vez cada 6 meses, dependiendo. Los resincronizadores o desfibriladores los citamos un poquito más seguidos, ya que son pacientes que requieren un seguimiento más estrecho. La dependencia del dispositivo, eso es algo que tienen que estar ustedes muy conscientes y tienen que estar manejando mucho. Lo voy a estar reiterando durante la charla, y es si el marcapasos está estimulando ese ventrículo todo el tiempo, parte del tiempo o no. ¿Y qué tipo de procedimiento? No es lo mismo una fractura de cadera, una osteosíntesis de tobillo, a una traqueostomía. No es lo mismo una toracostomía o toracoscopía, que ya incluye entrar hacia la cavidad torácica. Y ya de ahí, sabiendo todo lo que tenemos anteriormente, hay que estimar el riesgo de interferencia electromagnética, por siglas en inglés, EMI, que esto es lo que podría llegar a inhibir ese dispositivo o interferir en un desfibrilador y que se genere una descarga. Eso es algo grave y hay que estar pendiente de él. También saber el soporte técnico que tiene ese dispositivo. Todas las marcas de marcapasos y de dispositivos avanzados como resincro y desfibrilador siempre tienen un técnico al que se le puede hablar y ayudarse con él. Y él puede ayudarles a interrogar ese dispositivo. De eso siempre de la mano de un cardiólogo y obviamente de preferencia con un electrofisiólogo.
Hay que hacer una evaluación y un manejo es multidisciplinario. Esto es de la mano con el cirujano, con el anestesiólogo, cardiólogo y el electrofisiólogo. Ellos deben estar todos en conjunto para saber qué es lo mejor para ese paciente durante el procedimiento. Hay que saber qué padecimiento cardíaco tiene el paciente. No es lo mismo un paciente que tiene una cardiopatía congénita avanzada, que ya sobrevivió o los primeros años de vida y que ya tiene 30 años, tiene un desfibrilador, tiene un marcapasos, a un paciente que tiene un bloqueo AB y solo tiene un marcapasos con el cual no tiene ningún problema y vive con su marcapasos y estimulación miocárdica. Hay que saber qué indicación tuvo para la implantación. No es lo mismo un bloqueo AB a una disfunción del nodo sinusal. El estado hemodinámico actual o la medicación actual. No es lo mismo un paciente que tiene amiodarona en un paciente que tiene un desfibrilador a un paciente que tiene amiodarona en un marcapasos con fibrilación auricular. Todo eso tienen que saberlo y ayudarse de su cardiólogo o electrofisiólogo que tiene más información. ¿Dónde está el marcapasos? No es lo mismo un desfibrilador derecho o un desfibrilador subcutáneo, a un marcapasos que está del lado izquierdo o un marcapasos que está abdominal y que tiene un cable epicárdico porque tuvo alguna complicación y esa fue la mejor decisión que tuvieron para la estimulación de ese paciente. Las características de la programación y la longevidad de la batería. No es lo mismo una batería que ya tiene 1.5 años a una batería que tiene 5, 7, 20 años, no hay muchas. Y las características de la programación, no es lo mismo un DDD a un BBI. Hay que ver todas estas cosas. Si es una paciente que que está embarazada, hay que planear la vía que tiene que ser, de preferencia, tiene que ser un parto. Y la mayoría de los pacientes, que sea un bloqueo neuroaxial, por favor, porque disminuye la carga y no hay que usar otros analgésicos. Fíjense, ya entrando en el tema, como son dos radiografías diferentes de dos pacientes diferentes. Fíjense, desde el inicio parecen que son dos dispositivos muy parecidos, pero no. Del lado derecho de la pantalla van a ver que tiene un paciente un marcapasos. Tiene dos cables, uno a la punta del ventrículo derecho y uno hacia la base o el piso de la aurícula derecha. Tiene algo de arteriosclerosis, no tiene mayor importancia el paciente. Puede ser que tenga algo de neumopatía, pero no es un paciente tan complicado. A comparación del lado izquierdo, fíjense cómo tiene este paciente, evidentemente tiene una cardiomegalia, ¿no? Es diferente el dispositivo al otro. Este dispositivo, que es un desfibrilador, tiene un circuito, tiene la pila y tiene el capacitor. Aquí solo tiene la pila y el circuito. Y fíjense cómo los cables entran a la aurícula, a la subclavia izquierda, y van un cable de este lado hacia la aurícula derecha y el otro hacia la punta del ventrículo derecho. Con las flechas está marcando las bobinas, que son un poquito más radioopacas, y se puede ver muy bien las dos bobinas, que son muy diferentes a los cables, que son un poquito más sencillos del lado derecho. ¿Ok? Parecería a primera impresión que son lo mismo, pero hasta el dispositivo es un poquito más grande que el del lado derecho. Ya ustedes, desde el 2016, Medtronic lanzó este nuevo marcapasos, es un marcapasos BBI, que es un marcapasos pequeño que va hacia la punta del ventrículo derecho y que ya ustedes puede ser que lo empiecen a encontrar porque en México no hay muchos, pero ya no tardan en implantarse más y es un marcapasos sin cables y que pueden llegar a encontrarlo.
¿Qué información tienen que tener ustedes sobre el dispositivo del ritmo cardíaco? Primero hay que saber qué tipo de dispositivo del ritmo cardíaco es, qué marca y qué modelo es. No es lo mismo un modelo antiguo a un modelo nuevo. Los modelos nuevos tienen mayores funciones que los antiguos. Esto es obvio, la tecnología avanza. Hay que saber cuándo fue la última revisión que se hizo y quién realiza el seguimiento. No es lo mismo el seguimiento que le da un cardiólogo a un electrofisiólogo. Hay que saber qué modo de estimulación tiene. Puede ser un marcapasos de dos cables, pero que tiene una función en VDI por alguna razón. Puede el sensor de frecuencia, lo que les comentaba, la letra R, la cuarta letra del código NASPE, y la dependencia en la estimulación ventricular. Hay que saber qué longevidad o el voltaje que tiene la pila. Normalmente las pilas tienen un voltaje de 3.1 y va disminuyendo y terminan en 2.63. No llega el voltaje a 0. Hay que saber qué alertas o qué llamadas de atención tiene el dispositivo. Los dispositivos también sirven como diagnóstico y detectan arritmias. Sobre todo, más los desfibriladores y los resincronizadores cardíacos. Hay que saber cuál es la actividad reciente. No es lo mismo un paciente que estimula un porcentaje mínimo en la aurícula y la mayoría del tiempo en ventrículo a un paciente que estimula más en la aurícula que en el ventrículo y es dependiente, o un paciente que es totalmente dependiente y estimula 100% ese ventrículo. Hay que saber cuál es la frecuencia mínima. Normalmente está entre 50 y 70 y hay en casos específicos como pacientes que llegan y la frecuencia mínima puede llegar a ser hasta de 45 dependiendo de las demandas de cada paciente. Hay que saber que la detección y las terapias que están encendidas en un desfibrilador. Esto es muy importante y eso va a estar de la mano con el electrofisiólogo que les va a ayudar durante el procedimiento, que tienen que tener a la mano durante el procedimiento, no va a estar durante el procedimiento, pero que sí haya explicado cómo es el funcionamiento básico de un desfibrilador o cómo inhibir el desfibrilador y qué hacer ustedes durante el procedimiento. La respuesta ante el imán, no sé si han escuchado o les han comentado qué pasa si a un paciente le ponen un imán. Muchos creen que se inhibe, no es cierto esto. Entra en un modo que es asincrónico, la mayoría, o puede desactivarse esta opción. Eso hay que ver y dependiendo de la marca del marcapasos es la respuesta al imán. Ahorita lo vamos a ver después. Hay que saber los parámetros básicos, hay que saber cómo están los umbrales, la sensibilidad, la impedancia de los cables. Tipo de programación, si está uni o bipolar, todas estas son un poquito complicadas, no me puedo ver cada una de ellas, pero esas cosas a la mano con su electrofisiólogo. ¿Qué va a pasar? Ustedes va a llegar el paciente y nosotros interrogamos a ese paciente, imprimimos normalmente la interrogación o mandamos un resumen y ustedes van a ver del lado izquierdo es un reporte de un desfibrilador y da toda esta información y esta es una información que te da Medtronic, por ejemplo. De este lado es una captura de pantalla de una revisión de un desfibrilador de St. Jude que son diferentes, ¿no? Permítanme tantito, ya. Y toda esta información ustedes no tienen por qué saberla, pero ya comentándola con su electrofisiólogo, van a poder saber cuál es la mejor opción de tratamiento o qué problemas pueden llegar a tener durante el procedimiento. Fíjense cómo de este lado está otra hoja de interrogación de Boston, de otra marca, de un desfibrilador o un marcapasos o otras cosas y cada una va a arrojar información diferente.
Entonces, ustedes tienen que saber que existen estas hojas, ustedes tienen que preguntar por ellas y ayudarse del cardiólogo y otra vez, siempre de preferencia un electrofisiólogo. Se va complicando las cosas. Fíjense, tenemos un desfibrilador, este es un desfibrilador, un marcapasos, y fíjense cómo de este lado hay un desfibrilador y un paciente que tiene muchísimos cables, ¿ok? Vamos a empezar a desmenuzarlo para que ustedes sepan y qué es lo que se pueden encontrar. Hasta abajo hay una grabadora de ASA. Aquí en México yo nunca he visto una, si es que hay, habrán pocas, y estas no tienen ningún cable y normalmente están de este lado o del hemistórax izquierdo, ¿ok? Vamos a esta placa, ¿ok? Es un paciente que tiene un desfibrilador, tiene el capacitor, la batería, tiene la carcasa que está incluido todo función donde está contenido todo, normalmente son de titanio, tienen los circuitos y de ahí salen algunos cables que está en el cabezal y en el cabezal es donde se conectan todos los cables. Fíjense cómo hay muchísimos cables de este lado, hay un cable que sale superficialmente que es un cable con una bobina que está está subcutáneo, o los cables que están endocárdicos, ¿no? Están 3 cables que va uno hacia el ventrículo derecho, que tiene una bobina, otro cable aquí que está abandonado del lado izquierdo de un marcapasos que alguna vez le pusieron al paciente, otro cable que va a la aurícula derecha y también está al lado de otro cable que está abandonado también del lado derecho, y hay un tercer cable muy pequeñito, no sé si alcancen ustedes ver, está aquí, va hacia el seno coronario, alguna venita, alguna tributaria del seno coronario y va con intención de ir hacia el ventrículo izquierdo, dando la opción a este desfibrilador de resincronizador. Fíjense, este es un paciente que sería un poquito más complicado a un paciente que solo tiene un marcapasos. Hay formas de saber si el marcapasos es de alguna marca, si es que el paciente no llega con su con su hoja de interrogación del marcapasos, ¿ok? Fíjense, con una simple radiografía se podría identificar con todo este algoritmo. Este no es el propósito de la charla, pero tienen que saber ustedes que se podría identificar el marcapasos al menos con una radiografía de tórax. Y eso les va a ayudar mucho para saber cuántos cables tiene y ustedes orientar su terapia o su vigilancia durante el procedimiento. Fíjense, aquí de este lado hay otros dispositivos del ritmo, como el que habíamos visto de este lado, que son lo que habíamos comentado, que es el Reveal de Medtronic, y son como pequeños USBs que son dedicados al diagnóstico de arritmias nada más y no hacia estimulación cardíaca. ¿Qué hacer si tengo un paciente al que voy a ingresar para una cirugía electiva? Bueno, pues primero identifico qué dispositivo de ritmo cardíaco tengo, ¿no? Puede ser un resincronizador, un desfibrilador, un marcapasos, o puede ser solo una grabadora de ASA y no hay mucho que hacer. Pero si es un marcapasos, un desfibrilador o un resincronizador, hay que ver cómo está interrogado, cuánta longevidad tiene. Si el marcapasos o el doctor, el cardiólogo o el electrofisiólogo menciona alguna de estas siglas, que es EOL, ERI o RRT, que significan intervalo de reemplazo electivo, tiempo de reemplazo recomendado o fin de la vida, end of life. Ese dispositivo hay que cambiarlo, ¿ok? Hay que hacer un cambio de generador antes de su cirugía, ya que es una cirugía electiva y puede esperar, no es una cirugía de emergencia. Regresamos a la planeación preoperatoria.
¿Qué es lo más importante que tienen que hacer ustedes durante su planeación preoperatoria? Tomarles electrocardiogramas. Siempre a los pacientes, por favor, tómenles electrocardiogramas. Ese paciente, con ese electrocardiograma, te va a permitir identificar si es dependiente o no del marcapasos. Y eso también ayuda para diferenciar si tiene una extrasístole ventricular a una estimulación ventricular. Ustedes han visto millones de extrasístoles ventriculares en los monitores y no es, o podría ser muy parecido o confundirse con la estimulación ventricular. De ahí vamos a estimar la probabilidad de interferencia electromagnética y de eso es dependiendo del tipo de cirugía y el tipo de dispositivo de ritmo cardíaco y dónde están los cables, ¿no? Por ejemplo, nos tocó valorar a un paciente que tenía una hernia ventral, pues es un paciente que tiene una hernia ventral subquifoidea, iban a usar el electrocauterio de los cirujanos y pues el electrocauterio y la herida de la hernia ventral está muy cerca, menos de 15 centímetros. Es la distancia al que ustedes tienen que saber que tienen que tener mucha precaución, ya sea de los cables o del dispositivo de ritmo cardíaco, ¿ok? ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de interferencia electromagnética? Pues los que están muy cerca o menos de 15 centímetros del dispositivo o de los cables. Los cirujanos que usan el electrocauterio muchísimo, o los gastroenterólogos que hacen coagulaciones con argón. Un electrocauterio tiene que ser programado en bipolar y hay que fijarse lo que les comentaba, no es la programación de los cables puede estar en unipolar o en bipolar y estos pacientes que estén programados en unipolar tienen más riesgo porque tienen una sensibilidad, puede detectar más cosas que un paciente que está en un cable en bipolar. Fíjense, tenemos dos electrocardiogramas. El de arriba, vean cómo es un paciente, obviamente tiene un dispositivo del ritmo cardíaco y tiene de este lado tiene un ritmo intrínseco, otro ritmo intrínseco. Al no entrar el paciente, estimula el marcapasos teniendo el mismo complejo de este lado y es una estimulación ventricular derecha, genera un bloqueo de rama izquierda. Pero fíjense cómo en este latido no es el mismo de la estimulación, es una extrasístole. Tienen que estar ustedes pendientes de que se van a encontrar en muchos de estos pacientes extrasístoles, aparte del marcapasos, y eso cuenta como una detección del paciente. Entonces, el paciente, el marcapasos se va a inhibir y va a esperar a que entre otra vez el paciente. Fíjense cómo hasta el final del electrocardiograma tiene otra extrasístole muy pegadita al latido estimulado. Tienen que estar ustedes pendientes de esto. Eso es un paciente que no está dependiente de marcapasos. Al contrario del paciente que está bajo una pequeña tira, muchas veces van a llegarles con nada más tiras de electrocardiogramas, no una hoja completa. Y fíjense cómo todo el tiempo está, al menos en esta mini tira que les dieron, está estimulando el marcapasos. Entonces, este paciente, con eso que tienen ustedes o que están observando, lo clasificarían como un paciente que está completamente dependiente de marcapasos. Fíjense, hay varios ejemplos aquí, ¿no? Este es un paciente que tiene un marcapasos BBI en unipolar, tiene una espiga más grande, fíjense cómo hay una discordancia AB, la aurícula está por su lado y el ventrículo está por su lado. Los dispositivos que están programados en unipolar, en muchos electrocardiogramas, no en todos, van a ver una espiga muy grande del marcapasos. Los marcapasos que estén estimulados en forma bipolar van a ver una espiga muy pequeñita y fíjense cómo tiene también una discordancia aurículo-ventricular importante. Fíjense cómo a un BBI, un marcapasos que está en BBI, está en unipolar y al colocarle el imán aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso entra en asincrónico, igual como
como lo que ya había comentado, y a una frecuencia cardíaca mayor a la que estaba programado. Ahora, un paciente que tiene un AAI está estimulando solo la aurícula. Está en un unipolar, van a ver una espiga muy grande, muy parecida al del BBI. Y si le pongo a ese paciente un marcapaso, un imán, ya ese paciente que está programado en bipolar va a aumentar igual su frecuencia cardíaca. Ahora, hay otras, imagínense que se encuentra un paciente que está en BDD, si se puede, sí. Y ese paciente que está en bipolar solo está estimulando en el ventrículo, pero está detectando la aurícula, ¿ok? Solo va a estimular en el ventrículo y va a permitir esa sincronía auriculoventricular. Y el último caso, que es un paciente en DDD, es un paciente que está en bipolar. Fíjense cómo son dos espigas pequeñas, una antes de la aurícula, que es la onda P, y una antes del ventrículo, que es el QRS, y están pequeñitas. ¿Qué información ustedes tienen que recabar y qué sugerencias yo hago? Estas son personales al tener un dispositivo de ritmo cardíaco. Ya que saben ustedes qué tipo de dispositivo de ritmo cardíaco tiene el paciente, hay que saber quién es el que lleva el seguimiento, como les ya había comentado, y hay que determinar qué dependencia tiene la estimulación cardíaca. Eso ya en conjunto con su electrofisiólogo. Hay que saber qué tipo de procedimiento quirúrgico. Les reitero, no es lo mismo una cirugía que van a hacer una toracostomía o una toracoscopía y van a generar un neumotórax. Esto va a generar muchas complicaciones o puede generar mucho ruido en el marcapasos y puede llegar a inhibirse el marcapasos detectando alguna otra cosa creyendo que el marcapaso, que el paciente tiene una estimulación intrínseca, un latido intrínseco. Con el tipo de procedimiento, como les comentaba, qué abordaje quirúrgico se van a poner o qué abordaje quirúrgico es el mejor para el paciente. Puede ser que una laparoscopía no sea lo mejor y tenga que ser abierta. No lo sé, eso ya es dependiendo del manejo multidisciplinario. ¿Qué localización tiene el dispositivo? No es lo mismo uno derecho que uno izquierdo, no es lo mismo uno izquierdo o uno que esté abdominal. En los niños van a encontrar muchos dispositivos abdominales, ya que los cables son muy grandes para sus pequeñas venas. También, ¿qué tipo de electrocauterio se va a usar? Ya les comentaba que no es lo mismo de argón a un electrocauterio. Ya de ahí, ustedes van a estimar el riesgo. ¿Tiene muy alto riesgo o tiene poco riesgo? Si tiene mucho riesgo, pues voy a preparar mi imán, le puedo poner un marcapasos transitorio, voy a ponerle los parches de estimulación con mi monitor durante la cirugía. Hay que estimar las complicaciones derivadas de esa interferencia electromagnética. Esa interferencia electromagnética no es lo mismo en un desfibrilador que en un marcapasos. En un marcapasos se inhibe y genera una sistolia. Esa interferencia electromagnética puede generar una descarga inapropiada en ese desfibrilador. Hay que establecer la necesidad de cardioversión o desfibrilación. Si usted es un paciente, por alguna razón, ese desfibrilador se inhibió o tuvo algún problema y no está aplicando las descargas como debe, ustedes tienen que estar pendientes de eso y aplicar una descarga en ese momento o una desfibrilación. Y pues si no tienen la capacitación o el cardiólogo o ese centro donde están no tiene todos los materiales necesarios, pues hay que trasladarlo a ese paciente a un centro donde hay un electrofisiólogo, un cardiólogo, donde les pueda ayudar en ese procedimiento que puede ser un poquito más complicado. ¿Cuáles son los problemas perioperatorios que se van a enfrentar? La mayoría de todos ellos es el electrocauterio, por eso está en grande en la diapositiva. ¿Cómo van a estimar ese riesgo de interferencia electromagnética? ¿Quiénes son? ¿O quiénes son los que tienen mayor riesgo de interferencia electromagnética? Son los pacientes que están dependientes de estimulación del dispositivo del ritmo cardíaco. Eso ya lo vimos nosotros con su electrocardiograma. Por favor, siempre tengan un electrocardiograma con su valoración. Esos pacientes que tienen choques inapropiados, van a llegar pacientes que
tienen choques inapropiados por su desfibrilador o tienen diferentes algoritmos como la de estimulación antitaquicardia ventricular, que nosotros le llamamos ATP o ATP por sus siglas en inglés, que esos pacientes, pues, al detectar algunas otras cosas que no debería detectar el dispositivo, puede hacer choques inapropiados. Son esos pacientes que están programados en unipolar los cables y se induce un neumotórax, se generan altas impedancias y el marcapasos o desfibrilador o resincronizador se puede inhibir muy fácilmente, ¿no? Repito, si tienen muy alto riesgo, pues hay que trasladarlo y dejarlo en manos expertas. ¿Qué genera o cómo se genera la interferencia electromagnética? El electrocauterio genera de 0 a 10 Hz, suficiente como para hacer ruido en ese dispositivo, y hay que ver qué pasaría, ¿no? ¿Qué resultados tendría? Todo esto depende del dispositivo que tenga su paciente, qué características tenga el paciente y cómo es el ajuste, cuál es el seguimiento que tenga ese dispositivo. ¿Cuáles son los resultados? Pues que sí detecte algo de interferencia electromagnética el marcapasos y no tenga ningún efecto, siga estimulando sin problema. Que se inhiba ese marcapasos o desfibrilador y tenga ya sea estimulaciones inapropiadas o estimulación rápida inapropiada, o detecte como si fuera alguna taquicardia ventricular y haga una terapia de desfibrilación, o se inhiba, haga asistolias ese paciente que está dependiente. Eso hay que estar pendientes todo el tiempo y por eso debe estar monitorizado su paciente todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por dónde puede dañarse el marcapasos, la programación, el cable? ¿Qué otras formas? Pues ya comentamos el cauterio. ¿Qué otros? La radioterapia. Es muy común que nos pidan valoraciones porque van a tener radioterapia localizada y hay un marcapasos o cables cerca o a poca distancia de donde está el objetivo de la radioterapia. Y nosotros que hacemos radiofrecuencia, no es común que ustedes entren, o si son anestesiólogos cardiovasculares, que entren con electrofisiólogos con radiofrecuencia y hagan ablaciones. Es muy común, o siempre, casi siempre, como estamos endocárdicos trabajando, que se inhiba ese marcapasos o se dañe y se restablezca los parámetros de base que pueden ser dañinos o puede ser que no pase nada con el paciente. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado con todas estas cosas que pueden llegar a pasar con neumotórax durante una toracotomía, una cirugía cardíaca, obviamente. Hace poco tuvimos un paciente que se le puso un marcapasos y durante la cirugía cardíaca, un cambio valvular, se le dislocó el cable de donde estaba. Eso es algo que pasa frecuentemente. Puede aumentar las impedancias, ya sea tuvo un infarto durante la cirugía o alguna otra cosa que pueda llegar a pasar. Lo que más llega a generar aumento de las impedancias es un neumotórax durante una toracotomía y sobre todo en estos sistemas que son unipolares. O puede aumentar el umbral de desfibrilador de estos pacientes que tienen las bobinas, que por eso les enseñé los cables, y que la energía que se genera en el desfibrilador no sea la apropiada para descargar ese paciente. Se puede llegar a quemar el endocardio o donde está el marcapasos debajo de la piel, sí llega a quemar, y esto puede aumentar las impedancias, como les comentaba. Puede fallar y que se restablezca una configuración previa, puede ser nociva o no hacia el paciente. Todas las maniobras maniobras vagotónicas o narcóticos que lleguen a usar pueden bloquear la conducción, pueden aumentar las impedancias, pueden modificar todas esas cosas que nosotros cuidamos en un marcapasos. Y todas las alteraciones de balance hidroelectrolítico, todo el estatus de ácido base, todas las alteraciones hidroelectrolíticas, por favor,
todos sus pacientes que tengan un electrocardiograma para una cirugía, tómenle electrolitos, por favor. También añádenle magnesio a estos pacientes que tengan un desfibrilador. No saben todas las interacciones medicamentosas. Un paciente que tenga amiodarona o que iniciaron amiodarona puede aumentar los umbrales y ustedes modificar en ese momento la programación del marcapasos. ¿Qué pasa? Hay una disrupción del marcapasos y ese marcapasos o desfibrilador puede irse a una configuración básica que es un BBI o un VOO. Esto es al menos en Medtronic, algo que se llama Power on Reset Mode. Es un modo que permite seguir estimulando a ese paciente todo el tiempo para que no se inhiba el marcapasos, ¿no? Esto es solo si hay una disrupción grande y hacia la configuración o hacia alguno de los cables. Otras cosas que tienen que ustedes tener pendientes, la cuarta letra del código NASPE, la letra R, que ya les comentaba, de los pacientes que van a ver que están en BBIR, DDDR, AAIR, es el sensor de actividad. Y hay muchos tipos de sensores, no es el tema de la plática, pero son el de ventilación minuto, basados en el QT, de contractilidad, y todo esto va a permitir que aumente la frecuencia cardíaca de un marcapasos. Eso les puede pasar durante un procedimiento quirúrgico y ustedes pensar que está teniendo un problema el marcapasos o te está teniendo interferencia electromagnética y de preferencia hay que desactivarlas. ¿Por qué? Porque pueden hacer taquicardias mediadas por marcapasos. Eso es lo que les comentaba, hay que desactivarlos previo a la programación. ¿Cuál es el manejo perioperatorio, durante o transoperatorio? Hay que monitorizar a los pacientes. Ustedes ya lo hacen, gracias a Dios tienen esa ventaja de tener un monitor y estar viendo, o una desventaja, no lo sé, de estar viendo el ritmo todo el tiempo. Hay que controlar todas las condiciones que propicien a las arritmias. Saber si un paciente que se tomaba su beta bloqueador, que se lo tome antes del procedimiento quirúrgico, o si toma amiodarona, que la siga tomando y no la suspenda. No lo sé, eso es dependiendo de cada caso. Hay que evitar que tengan hipotensiones. Los marcapasos tienen, o muchos marcapasos, tienen una capacidad de detectar el volumen latido. Y eso puede generar taquicardias reflejas. Esos pacientes son pacientes que tienen síncopes neurocardiogénicos normalmente o tienen disautonomía. Una maniobra de Valsalva que aumente la presión intratorácica, puede ser que tengan esos cambios de frecuencia cardíaca por esos mismos programaciones que tiene el marcapasos, o tienen que tener ustedes cuidado. Ustedes ponen muchos catéteres venosos centrales. En un paciente que le acaban de poner un dispositivo del ritmo cardíaco recientemente, durante 3 meses, pueden dislocar algunos de los cables, sobre todo si están del lado derecho. Hay que evitar los escalofríos, unos volumen corriente muy grandes, hiperventilación, hipocalemia. Todo eso ustedes son los expertos. Yo soy solo lo que recomiendo que hay que evitar. ¿Qué hacemos? Un paciente debe entrar a un procedimiento y ustedes estiman que tiene un alto riesgo de interferencia electromagnética, pueden ponerle los parches. ¿Cuál es la mejor forma de poner los parches? De forma antero-posterior, y aquí en la diapositiva dice de 4 a 5 centímetros. Yo les digo de preferencia que sea a 15 centímetros y el parche que esté posterior, que esté directamente atrás del corazón. Eso garantiza que sea una estimulación más efectiva. Del lado derecho les pongo el ejemplo del imán. Este es un imán más o menos de 90 Gauss, un poquito más poderoso. Con un imán van a poder ustedes hacer que entre en asincrónico ese marcapasos y forzar la estimulación cardíaca o aumentar esa frecuencia cardíaca. Actualmente van a ver que hay diferentes efectos durante el imán y lo vamos a ver adelante. El electrocauterio intraoperatorio.
Por favor, insístanles que se programen en bipolar y que su uso sea muy limitado y que el camino de la corriente sea distancia del dispositivo o de los cables. ¿Cómo puede ser? Poniéndolo en los muslos, y si la cirugía va a ser abdominal, poniendo el parche en los muslos, que esté muy alejado. Si va a ser torácica, pues que sea lo más lejos y que no entre en un arco que esté dentro de alguno de los componentes del marcapasos. Que no sean periodos prolongados. ¿Qué es un periodo prolongado? Mayor de 5 segundos. Nosotros que usamos el electrocauterio muchas veces para cambios de generadores, nosotros vemos frecuentemente cómo se inhiben con menos de 5 segundos y que sus ráfagas, entre cada ráfaga que se use, sea menor a 5 segundos y siempre la configuración mínima. ¿Cuál es el problema con los electrocauterios o los cauterios de argón? Es que no hay pequeñas dosis, tienen las mismas implicaciones de interferencia electromagnética y ese dispositivo hay que reprogramarlo antes de la cirugía y sobre todo en los pacientes que son dependientes de marcapasos. ¿Cuál es su respuesta al imán? Les pongo varias respuestas, les voy a hablar más sobre Medtronic y Sanjud, que son los que más van a encontrar, al menos en México. Y el Medtronic va a dar 2 latidos a 100 latidos por minuto, luego a 90, y luego se van a un modo asincrónico a 85 latidos por minuto. Y en Sanjud aquí pone que son 3 latidos a 100 o 98 y después se van a 85. Esto ya no es tan actual. Por ejemplo, los marcapasos que hemos puesto, que ponemos diariamente, o que hemos puesto desde que yo inicié electrofisiología, la mayoría de Sanjud, si tú le pones un imán, se va a 98.5 o 100 latidos por minuto al poner un imán. Sorinela no hay aquí en México, Boston y lo van a encontrar mucho, y Biotronic, Boston y Biotronic normalmente se puede programar esa respuesta ante el imán, entonces no se queden con la idea de que se van a ir a una frecuencia fija. Si ya encontraron un Biotronic, puede ser un Biotronic que está configurado diferente, pero no se inhiben los marcapasos con un imán. Eso quédense y grábeselo, por favor. Esa es la respuesta del imán ante un marcapasos. Ahora vean la respuesta a un desfibrilador con un marcapasos. Es gigante la diapositiva, gigante toda la información. No la pongo para que la lean, de por sí está en inglés, pero para que sepan más o menos en la mayoría de las marcas de marcapasos se van a suspender las terapias de taquicardia ventricular rápida, de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. En Medtronic van a tener un tono audible. Cuando ustedes le ponen el imán, va a sonar más o menos como los juegos de los 80s que sonaban los carritos, tienen un sonido muy, muy parecido. Y no se va a afectar las terapias de bradicardia, o sea, la función de marcapasos, en estos dispositivos avanzados, en los desfibriladores y en los resíncros, ¿ok? En las demás marcas se pueden inhabilitar la función de imán o no. Entonces, tienen ustedes que tener su interrogación del marcapasos, platicar con el electrofisiólogo cuál es la respuesta del dispositivo al que van a entrar a cirugía. ¿Qué recomendaciones tienen que tener ustedes ante un DAI, un desfibrilador? Pues de preferencia pueden deshabilitar las terapias en lugar de reprogramar. ¿Cómo las deshabilitan? Con un imán, ¿sí? Si lo tienen que reprogramar, pues lo tienen que reprogramar de la mano del electrofisiólogo con el técnico, dependiendo de cada marca de marcapasos. El problema de reprogramar o de usar un imán es que puede fallar la programación inicial. ¿Por qué esto se ha visto? No hay una explicación. La verdad es que es muy poco, pero puede llegar a haber fallas. O con la misma electrocauterio puede tener esa falla de la programación, como ya lo habíamos comentado. En caso de una arritmia que ustedes detectan que está entrando una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, si ustedes quitan el imán, va a restablecer las terapias
y el dispositivo va a generar su propia terapia, ya sea antitaquicardia o desfibrilación o cardioversión. Si no pueden usar el imán por cualquier cosa, hay que reprogramarlo y ustedes tienen que tener a la mano los parches, el monitor, en caso de que ustedes tengan que iniciar la propia descarga porque el marcapasos no está, el desfibrilador no está entrando. Y pues obviamente hay que establecer un plan de reprogramación postoperatoria en caso de que no se hizo la cirugía, se canceló, se retrasó o tuvieron algún problema. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios? Siempre monitorizar a esos pacientes, siempre reprogramarlos, ver la función del dispositivo y de los cables en una toracotomía, en una toracoscopía o en algo que entre en el tórax y saber cuáles son los pacientes que están dependientes de marcapasos, cuál es su respuesta al choque cardiogénico, choque anafilático, choque, cualquier tipo de choque. ¿Cuáles son los pacientes que entran a una cirugía o los pacientes que entran a un procedimiento de alto riesgo? Cuando pasen a terapia intensiva, muchos de terapia intensiva saben de marcapasos, muchos no. Hay que saber, en mi hospital, por ejemplo, le pegaban al marcapasos para que aumentara la frecuencia cardíaca en el caso de un choque cardiogénico, pero eso es dependiendo del sensor. Muchas veces ya está deshabilitado y no van a tener esa respuesta o no van a montar una taquicardia si tienen un paciente que tiene un BBI y está desactivado el sensor, o aún así con el sensor no van a tener una taquicardia refleja ante una sepsis o hipovolemia. Ustedes lo ven mucho, caen en hipovolemia, pásale volumen, pero estos pacientes con dispositivos no van a aumentar su frecuencia cardíaca. Sirve aumentar la frecuencia cardíaca, ponerles los imanes, por ejemplo, para que aumente su frecuencia cardíaca a 100, en el caso de un St. Jude. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero pues ustedes si lo tienen a la mano, pues pueden usarlo. Y digo, eso es todo, más o menos es lo que hay que abarcar. Y pues muchas gracias, espero que haya sido de su gusto. Es un tema muy amplio, pero espero que lo hayamos abordado en un buen rato, que ya nos tardamos en esta plática. Muchas gracias. A ver. Ok, bueno, pues damos por concluido esta sesión. Agradecemos al doctor Diego Fernández por su participación. Este tema es muy importante, sobre todo para los anestesiólogos que no son cardiovasculares y que pues nos llegan ese tipo de pacientes al quirófano. Entonces, es un tema muy importante. De todas maneras, esta grabación se va a quedar aquí en la página de la asociación y posteriormente la subiremos al canal de YouTube para que la sigan viendo. Además, pues pedimos una disculpa por los problemas técnicos con el audio. Obviamente pues, los vamos a mejorar y vamos a tener este tipo de presentaciones con mayor frecuencia. Les pedimos a todos los que estuvieron en línea observando la presentación, nos hagan llegar su correo electrónico y su nombre completo para las constancias virtuales que se les van a mandar. Pues nada más, finalizamos agradeciendo al doctor y seguimos en contacto. Doctor, pues muchas gracias y hasta luego.